Y a esta hora es un verdadero honor tomarnos un tinto con el doctor Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación y ex procurador general de la Nación, tolimense, él, quien hoy está realizando el lanzamiento de su libro Democracia Bloqueada. Esto en las instalaciones de la Universidad de Ibagué, en un conversatorio que se estará adelantando en compañía también de otro de los personajes ilustres del departamento del Tolima, el doctor Alfonso Reyes Alvarado. Doctor Alfonso Gómez Méndez, muy buenos días, bienvenido al Noticiero del Pueblo en la ciudad de Ibagué. Pues muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación con el Noticiero del Pueblo. Evidentemente, por iniciativa del doctor Reyes Alvarado, Alfonso Reyes Alvarado, es rector de la Universidad de Ibagué y una de las, verdad, de nuestros orgullos en el departamento, se va a hacer la presentación creo que con la vinculación de las universidades también, con la Universidad del Tolima, como la cooperativa, como la ESAP, de este libro que realmente recoge lo que es mi pensamiento político y jurídico en los últimos años. Tiene básicamente tres partes para claridad de nuestros oyentes. Eh, Primero, los temas que he tratado a lo largo de estos años, el tema de cómo la extradición, por ejemplo, ha moldeado y de qué manera, y para mal a veces, la agenda política del país. Segundo, el tema de los partidos políticos, de la ausencia de partidos políticos del sistema político colombiano. Eh, Tercero, todo lo que tiene que ver con la forma como se ha manejado el conflicto, a mi juicio, eh, de mala manera. Eh, y unos capítulos sobre la estructura del Estado. Al margen de eso, unos perfiles que he escrito en el curso de estos años, tolimenses como Alfonso Reyes Echandía, pero también López Pumarejo, pero también eh, Darío Echandía, desde luego, y una serie de entrevistas que he concedido en el curso de estos mismos años, pero en estos tres capítulos más o menos se expresa cuál ha sido y cuál es, porque en eso he sido coherente, mi pensamiento político. Es más o menos la estructura y hoy vamos a hacer una conversatoria, como se dice ahora, con Alfonso y probablemente con los estudiantes también, porque es un foro abierto para que a través del libro en sí, los estudiantes puedan hacer preguntas sobre la situación del país. Doctor Alfonso Gómez Méndez, ¿cuánto tiempo, digámoslo, hace cuánto se empezó a gestar esa idea de este libro precisamente, Democracia Bloqueada? Pues mire, yo creo que son muchos años, porque esto resume columnas mías en varios periódicos, en El Tiempo, en El Nuevo Día algunas, en El Heraldo de Barranquilla, eh, en El Colombiano, durante varios años. Entonces, últimamente, inclusive con un periodista tolimense, Hernando Salazar, que fue director del Nuevo Día, nos reunimos después de que la editorial Intermedio Editores primero me proponía que hiciera un libro sobre mis memorias. Entonces yo le dije, no, todavía me falta vivir algo porque las memorias las hace uno ya cuando está en vísperas de irse. Entonces acordamos que si no escribiese el libro sobre las memorias, hiciera esta recopilación y le pusimos este título, Democracia Bloqueada, porque fundamentalmente allí aparecen los estudiados, los factores que a mi juicio tengo que volver atrás con la ayuda también de mi hijo menor Federico, que es el director de la revista Cambio. Entonces, una serie de factores que hacen que esta democracia sea bloqueada. El tema social, el tema de la ausencia de una separación real de poderes, el tema de que no hay, como estamos viendo, todo esto lo estamos viendo, de responsabilidad política, el tema de que los presidentes y altos funcionarios en Colombia son en la práctica impunes. Todo eso hace que tenemos una democracia formal, pero no una democracia real. De ahí el título del libro de Democracia Bloqueada.
Doctor Gómez Méndez, en lo que tiene que ver precisamente con ese panorama y esa radiografía que usted nos hace del país, una persona, digámoslo, de tan alto recorrido como lo ha tenido usted, ex congresista, ex candidato presidencial, ex ministro de Justicia en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos Calderón, ex procurador y ex fiscal general de la Nación. ¿Qué opinión le merece, ejemplo, la situación que está viviendo hoy el país con esa fractura al interior del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro y varias de las decisiones que se han tomado por parte del mandatario durante los últimos meses? Bueno, mire, primero yo utilizo en alguna de esas columnas una expresión, acuérdense, la primera ministra de Minas, tal vez, del doctor Petro, Irene Vélez, que hablaba del decrecimiento. Yo digo, aquí hay un decrecimiento, pero ese decrecimiento es de la clase política. La verdad, la política, pues, se demeritó muchísimo el ejercicio de la política, entre otras cosas por ese discurso antipolítico. Y por eso pudimos ver ese espectáculo de ese Consejo de Ministros, en donde hay un presidente que habla, pero no decide, además con una fluidez verbal, ciertamente, pero sin un hilo conductor. Y unos ministros que controvierten al presidente, otros, como decimos aquí en el Tolima, que se sacan los cueros al sol. Incluso se dicen cosas que me hacían recordar mucho a mi mamá cuando decía en Chaparral, peleando las comadres se descubren las verdades. Entonces, cuando entre ellos se hacen acusaciones, olvidándose que en un régimen presidencial el verdadero coordinador del gabinete es el presidente. Y la pelea era ahora a través a propósito de los flamantes jefes de gabinete, que eso no existe, no debe existir en un régimen presidencial. Entonces, yo sí creo que el país está en un deterioro político, en un deterioro de lo político, más allá del tema coyuntural del presidente Petro y su particular manera de gobernar, que a veces, como digo, el problema de él no es que sea izquierda, yo dudo que lo sea realmente. El primer presidente de izquierda que tuvimos fue un tolimense, López Pumarejo, en el 34. Ese no es el problema es que no gobierna. Hace un momento, mientras me trasladaba para Ibagué, venía escuchando en la radio que le hacían a la ministra de Justicia una pregunta, una persona muy respetable, por cierto, también abogada del externado, que el presidente, por ver que le habla hoy a la ministra de Justicia que interviniera para que esa señora que se hace llamar EPA Colombia le permitieran ver a su hija. Y pregunta, y ya la llamó al presidente, no me ha llamado. Entonces, esa es una manera así no se puede gobernar un país. Los consejos de ministros de antes eran consejos de ministros serios, de cada semana, más el acuerdo con el presidente. El presidente no habla con los ministros. Quedó claro hoy con esta entrevista con la ministra de Justicia. Ya ha habido muchos otros episodios de que el presidente no habla con los ministros. Antes había consejo de ministros y acuerdo semanal con los ministros. Es decir, cada ministro tenía a la semana una hora para hablar con el presidente de los temas de su cartera. Así el país va a ladrillo. Doctor Gómez Méndez, con los buenos días. Bueno, usted precisamente hace ese análisis. ¿Qué más debe pasar en el país como para que de verdad la comunidad reaccione de lo que está sucediendo con lo que, pues, en últimas uno lee entre líneas, puede ser un desgobierno de este presidente? ¿Me repite, por favor, la pregunta? Sí, ¿qué más debe pasar en el país como para que las personas reaccionen? O sea, como para que se tome de verdad y alguien siente como en la oposición o la oposición siente de verdad una posición, para la redundancia, sobre este gobierno y que se lee como entre líneas un desgobierno por parte del presidente Petro. Mire, yo creo que debe haber, primero, una conciencia del país. Es uno de los temas uno de los hechos que ha contribuido a que llama el decrecimiento de la política, es la ausencia de contextualización, la ausencia de la historia. A mí me preocupa a veces que los jóvenes, y es uno de mis llamados,
que los jóvenes desconozcan la historia y solamente miren lo que se está pasando hoy. Yo creo que es necesario que, además, que volvamos a los partidos políticos, pero partidos políticos de verdad. Lo que tenemos ahora es una caricatura. Si aquí hubiera habido, o existieran partidos políticos de verdad, por ejemplo, ya hubiera habido una decisión sobre la financiación ilegal en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, o incluso en el mismo Consejo Nacional Electoral. Y probablemente hubieran habido los grandes debates en el Congreso, que ya no los hay. Hay un remedio que es la moción de censura. Entonces, para que esto cambie, lo que se necesita es una concientización del país, de los jóvenes, yo utilizo una expresión, volver a enseriar la política y no satanizar la política. La política es una noble actividad del hombre. Lo que pasa es que se ha deteriorado, y yo les insisto mucho a los jóvenes que no se desentiendan de lo político, que participen en la creación de la nación y en la conducción del Estado. Doctor Gómez Méndez, en el prólogo de su libro Democracia Bloqueada también hace participación una figura representativa tanto del periodismo como de la política nacional, teniendo en cuenta que viene de familia presidencial, Felipe López Caballero, ¿no? Carolina es la persona que realiza este prólogo del libro del doctor Gómez Méndez, Democracia Bloqueada. ¿Cuál es, digámoslo, ese concepto en relación a lo que se puede mencionar en ese prólogo que realice Felipe López Caballero, doctor Gómez? Sí, Felipe dice varias cosas. Dijéramos, yo tuve dos mentores en la vida. En lo jurídico, mi maestro, Alfonso Reyes Echandía, y en lo político, Alfonso López Miquelsen. Entonces, Felipe escribe el prólogo a través del conocimiento de él, de mi relación con el papá. Entonces, dice varias cosas. Dice que por mi trayectoria, él ve que podría ser una persona que podría estar de candidato presidencial, pero que para otro país, cuando los candidatos se escogían por conocimiento, por trayectoria. Pero como ahora lo importante es el marketing, pues que él no me ve en ese marketing. Y es muy amable, ¿sabe? Porque acude a una anécdota de mi vida personal, y es que cuando en algún momento de mi vida en la escuela pública, en Chaparral, me pasaron de tercero a quinto, mi mamá, cuando yo llegué a decirle a la sastrería que me habían ganado un año, mi mamá dijo: mijo, usted que es el bueno para el estudio de mis hijos, yo sí quiero que usted llegue muy lejos. Yo quiero que usted llegue a ser el jefe de estación del ferrocarril de Girardot. Y entonces el prólogo de Felipe termina, dice: doña Elvira Méndez de Gómez, desde el cielo, debe estar pensando que su hijo no fue comandante de estación del ferrocarril de Girardot, no ha sido presidente, pero representa para las generaciones lo que para la suya fue la figura de Darío Echandía. Me parece que es como el mejor elogio que me ha hecho en ese prólogo. Doctor Alfonso Gómez Méndez, hoy conversatorio de su libro, su más reciente libro, Democracia Bloqueada, en las instalaciones de la Universidad de Ibagué, en conversatorio con el doctor Alfonso Reyes Alvarado. Doctor Alfonso Gómez Méndez, reiterar entonces la invitación para las personas para que adquieran su libro, ¿no? Para que conozcan esos pensamientos que usted ha recopilado en los últimos años en lo que tiene que ver en materia política del país, y pues, ¿por qué no también conocer un poquito de ese pensamiento crítico y analítico que pues usted hace o que muestra en relación a lo que viene ocurriendo en el territorio nacional? Muchas gracias, Pérez, y un gran saludo a todos los oyentes. Doctor Alfonso Gómez, antes de cerrar sí, la entrevista, usted habla de los presidenciales y del prólogo. Usted, como gran estadista que es, ¿a quién ve como presidenciable y que pueda, pues, no solo tener ese marketing, sino también ese conocimiento y liderar una bandera diferente o para el desarrollo del país? Pues mire, yo creo que no están todos los que son, ni son todos los que están. Me parece que esa es otra cosa en donde el país entró en un deterioro. Eso se ve cuando hay 40 candidatos. Eso no es serio. Las campañas a la presidencia de la República se llegaba después de unas
larga tradición, que era por paso por ministerios, por las universidades, por el Congreso, en fin. Ahora, pues realmente suelo decir, utilizando una expresión de los costeños, que todo el mundo cree que el mango está bajito. Entonces, yo creo que hay que esperar que esto se decante un poco, porque en medio de tanto candidote y candidote y candidaturas de ocasión, me parece que todavía falta mucho para que esto se pueda tener una aproximación más o menos, ¿verdad? Porque en Colombia es muy difícil planear a más de 2 meses. Bueno, no quiero desaprovechar este momento. ¿Usted cómo ve la política ya regional aquí en el departamento, doctor Gómez Méndez? Pues Carolina, yo no me he desentendido, usted sabe que yo hice política activa en el departamento, pues fui representante a la Cámara, por cierto, en fórmula con Guillermo Alfonso Jaramillo, él era el senador, y yo el representante de una alianza que hicimos en la Unión Patriótica. Después, en el año 94, me faltaron 1000 votos para ser senador, y luego, pues en el 2009 fui precandidato y lamentablemente en ese momento el departamento no me acompañó, la gente del liberalismo no me acompañó. Pero no me desentiendo, obviamente, de lo que pasa en mi departamento, vivo al día, pero últimamente no me he involucrado, dijéramos, no me he involucrado en la cosa pues partidista del departamento. Espero que haya como un mayor involucramiento de los jóvenes en las cosas en las que yo insisto, para tener una nueva clase dirigente y que la que está entienda que hay que pensar mucho, no tanto en la coyuntura, es verdad que no tenemos que quedarnos en el pasado, pero sí, inspirándonos en lo que fue el departamento, para que podamos volver a ser protagonistas en la vida pública del país. Que yo creo que el Tolima ha perdido, puede que tengan puestos, pero ha perdido ese puesto en lo que era el Tolima, el país miraba hacia el Tolima. Pensar nada más que lo que fue la gran República Liberal fue inspirada fundamentalmente por tolimenses, empezando por el presidente Alfonso López Pumarejo de Honda, más Darío Echandía, más Antonio Rocha, más los Lozano. Mi llamado es, no nos quedemos en el pasado, inspirémonos en el pasado para construir un futuro mejor. Bueno, para terminar, ¿cómo ve esa polarización? Tranquila. No solo nacional, sino local. O sea, aquí en el departamento también hay una polarización. Si uno son barretistas, hurtadistas, liberales, en fin, y en el contexto nacional, pues, de izquierda y derecha. ¿Cómo ve esa polarización usted, doctor? No, mire, voy a dar una respuesta que puede sonar como de un hereje. A mí la polarización per se no me parece mala. O sea, en política lo que hay que tener son posiciones distintas. Lo que es malo es la personalidad. Cuando usted me dice que barretistas, no sé qué, antibarretistas, eso es lo que no debe pasar. Es decir, la polarización tiene que ser a propósito de ideas, no de personas. Y además, que en esa controversia haya unos mínimos éticos que supongan no irrespetar la verdad, no irrespetar la ética, y desde ese orden, desde esa perspectiva, pues que haya posiciones distintas, está bien. Aquí no era tan mala la confrontación entre liberales y conservadores, salvo cuando se volvió violenta. Entonces, excluir la violencia como método para imponer las opiniones políticas, excluir también los ataques bajos, que se refieran a la vida privada de las personas, o incurrir en injurias, en calumnias, en mentiras. Excluyendo eso,
bienvenida la controversia, pero la controversia a raíz de ideas, no de personas. Doctor Gómez Méndez, antes de despedirlo, en lo que tiene que ver en el panorama nacional, me regreso un poquito a todo lo que tiene que ver con el panorama de país. Cuando iniciamos la entrevista hacíamos referencia, usted hizo parte del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón como ministro de Justicia en el año 2014. Tuvo a cargo, pues obviamente, varias funciones muy especiales que le encargó el entonces mandatario de los colombianos, pero también tuvo conocimiento de todo lo que fue esa conformación de los acuerdos de paz en La Habana, Cuba, ¿no? Lo que se firmó con las guerrillas de las FARC, los acuerdos en relación a lo que tiene que ver con todo lo que hoy está viviendo el país. Y recientemente, hasta el día de ayer, se levantaron unos bloqueos por parte de los firmantes de estos acuerdos, manifestando, uno, que no se les estaría cumpliendo con lo que se firmaron en esos documentos en su momento, y que dos, pues que el gobierno no los está escuchando. Bueno, como lo dice usted, pues si el presidente no habla con los ministros, pues muy difícilmente pues también podría decirse que no va a escuchar a los firmantes de los acuerdos de paz que en su momento pues lo apoyaron en su mayoría y lo respaldaron a esta presidencia. Esto, de alguna manera, esta postura que han tomado los firmantes, señor, ¿cree usted que esto puede poner en riesgo esa estabilidad? Yo apoyé el proceso de paz. ¿Me escucha? Sí, señor. Mire, yo apoyé el proceso de paz. Yo siempre he sido partidario de la solución negociada del conflicto, incluso no como ministro. Yo participé, milité en el movimiento, en las juventudes del MRL en Chaparral, desde entonces, y recuerdo mucho una frase de esas tantas ingeniosas de Darío Echandía que decía que era mejor que los pueblos se entendieran echando lengua que echando plomo. Pero yo creo que hubo errores en ese proceso de paz que en principio fue exitoso. Uno de los errores fue que no se cubrieron las zonas que dejaban las FARC y por eso en buena parte pasó lo que pasó. Dos, que no se han cumplido los acuerdos, empezando, no se le ha respetado la vida a quienes firmaron la paz, que es una de las tragedias de este país desde las épocas de Guadalupe Salcedo, y es que los firmantes de un proceso de paz después los matan en estado de indefensión. Bueno, también como pasó con Carlos Pizarro y en cierta forma con Bernardo Jaramillo y con Jaime Pardo Leal. Entonces, había habido una falta de compromiso del Estado en el cumplimiento de esos acuerdos. Ahora, lo que tenemos hoy es una cosa totalmente distinta, porque el gobierno no está negociando hoy con contestatarios políticos. Está negociando con delincuentes dedicados fundamentalmente al narcotráfico y a la minería ilegal y a otras formas de la criminalidad. Con los delincuentes políticos se negocia, con los criminales puros se les somete. Bueno, doctor Alfonso Gómez Méndez, muchas gracias por estar acá en el Noticiero del Pueblo, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Bueno, hoy el lanzamiento entonces de este libro, o el conversatorio de Democracia Bloqueada, en el auditorio de la Universidad de Ibagué, a las 11 de la mañana, en un conversatorio con el exrector precisamente de esta institución universitaria, el doctor Alfonso Reyes Alvarado, bastante crítico, el exfiscal y exprocurador, en lo que tiene que ver con el panorama político nacional, pero también en el panorama político local, ¿no, Carolina? Sí, señor, ahí hizo diferentes análisis, que es muy importante para... Mire, el llamado a la juventud, que sí. es, dejemos de liderar también por Twitter, por redes sociales, e interésense por la política. Es el llamado que hace prácticamente el ex fiscal general de la Nación, ex procurador Alfonso Gómez Méndez, quien es chaparraluno, y pues muy importante su visión de Estado, su visión de gobierno. Pues para los jóvenes es muy importante, de verdad, si pueden asistir a este conversatorio a las 11 de la mañana, es más rico escuchar.